Bienvenidos a todos, todas y todos que nos escuchan, ya sea en vivo o ya después de pasado en Spotify o en Instagram. Somos Cami, Dani y Ninoska. Todas somos psicólogas, somos amigas y nos gusta leer. En este espacio leemos en torno al feminismo, en torno a lo político, siempre con la pregunta de si lo personal es político, por algo nos llamamos así nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Arelis Uribe, que se llama Las heridas. Es una autora chilena que las chiquillas van a ir comentando. Y bueno, esta es nuestra tercera temporada, es nuestro primer capítulo, así que estamos muy felices de poder seguir en este espacio, de poder seguir comentando y que nos puedan escuchar. Así que eso, nos pueden escuchar eso en Spotify y en Instagram. No sé si Y YouTube en al YouTube, final está funcionando. Sí, ya, está sí, funcionando. Ya, Me informan que YouTube está funcionando. ya, sí, dale. la plataforma que le acomode. Y como dijo la Dani, vamos a hablar de la autora Arelis Uribe, una chiquilla chilena, nació en el 87. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, bacán. Ella es periodista, estudió en la Universidad Tradicional de Chile, actualmente se encuentra cursando un máster en Estados Unidos, Nueva York, de escritura creativa. Tiene 3 libros. Ella incursionó primeramente en columnas de opinión, en diarios, revistas y espacios de ese tipo cuando era muy, muy pequeña. De hecho, desde ahí surgió su interés por estudiar periodismo posteriormente. Y bueno, su primer libro es Quiltras. Luego tiene es una, sí, recolecta la mayoría de sus columnas que más le gustaban en un libro que se llama Que explote todo. Es muy interesante, pueden leerlo en la biblioteca pública que está digitalizado tanto en la aplicación como en la página. Yo por lo menos lo leí de ahí. Eh, y voy a agregar aquí cuánto amamos a la autora desde ahora, porque es muy sencilla y, por ejemplo, en el Que explote todo, hace una introducción diciendo que probablemente no está tan de acuerdo con todo lo que dijo en sus columnas de opinión años atrás. Y está bien, ¿Caseli eres tú? Sí, casi. porque igual era mucho más chica, estaba en otro periodo y se hace un montón de reflexiones y que en algún momento sus opiniones pueden seguir mutando. Así que es bacán. Eh, Fue directora también de un colectivo contra el acoso callejero, donde también luego se promulgó la ley en esa temática, entonces ha sido activista en ese tipo de luchas. Y bueno, y este es su último libro publicado y ahí la Camila va a hablar del libro en específico, Las heridas. Sí, justamente a propósito de lo que había preguntado el Fede en los comentarios, voy a comentar un poquito el libro y ahí comentamos un poco la dinámica que intentamos seguir eh, como para contextualizar eso. Bueno, Las heridas fue publicado el año pasado, en el 2020, por la editorial, por MC Editores. Tiene 112 páginas, al menos esta edición. No sé cuántas son en el formato digital, que también está disponible. Y más o menos el valor va como desde los 10.000 pesos en adelante. Eso es más o menos el valor que uno puede encontrar en internet y en tiendas o en librerías físicas. Las heridas es un libro de no ficción que sigue una lógica de una crónica autobiográfica y que se titula de esa manera porque el relato que ella nos hace transita entre la muerte de su padre y también, como dice la contraportada, en la pérdida del amor. Entonces, a propósito de que ella va contando desde el momento en el que la llaman para avisarle que su papá ha tenido un accidente, no es un accidente, ¿Sí? es un infarto, Ah, infarto cerebrovascular, y nos va contando un poco cómo es el proceso en que transitan hasta que su padre muere, y paralelamente a eso ella va contándonos un poco su vida a propósito de las heridas que van apareciendo en esos relatos. Entonces vamos haciendo hartos saltos al pasado, unos como flashbacks breves a su pasado a medida que va contando un poco este día en el que transita entre que le avisan, ¿cierto? Y entre que fallece su padre. Ese es el libro de Arelis, es bastante breve, pero es bastante intenso. Mucha gente, tengo entendido que muchísima gente llora. Yo no lloré, pero sí sentí un apretón en la guata casi todo el tiempo.
Y un poco la dinámica que vamos a seguir hoy día es la siguiente, ¿no? Que es la que seguimos siempre, pero a propósito de que estamos empezando temporada, vale la pena volver a explicarlo. Lo que hacemos, ¿cierto?, es que a propósito de este libro comentamos algunos elementos que son centrales, que pueden extrapolarse a discusiones que van mucho más allá del libro también, a propósito de la pregunta permanente de en qué medida, de qué manera lo personal es político, también de qué manera las vivencias se ven atravesadas por el feminismo, y lo podemos ver en este libro, pero también en nuestras vivencias y de las personas que nos escuchan. Entonces, la dinámica para los que participan en el vivo es obviamente ir comentando las preguntas que vamos a ir tratando. En general hacemos 3. Obviamente para las personas que nos vean después, ponernos sus comentarios, sus reflexiones, sus emociones frente a lo que vamos conversando y lo que pueden ir advirtiendo de lo que se trata el libro si es que no lo han leído. Ya, mira, ahí Fede preguntó cuál es el significado de las heridas dentro del libro y lo que sucede en el durante. Ya, bueno, spoiler, eso lo vamos a tratar casi al final, ¿ya? El tema de las heridas propiamente tal, cómo se conciben y por qué se llama así, ¿cierto? Y cuáles son las acepciones que hay de heridas en su libro, y también un poco conversar de qué manera es revolucionario y es político hablar de las propias heridas a través de un espacio público, como son las publicaciones. Así que obligado a quedarse. Bueno. No estamos logrando Bueno, el orden que tenemos presupuestado para hoy es conversar un poco sobre dos elementos principales que suceden en la vida de la protagonista, que es la autora, y que tiene que ver con la distancia que toma en un momento de su vida, bueno, en varios momentos de su vida, con su familia. En primer lugar, ocurre con respecto a sus abuelos, a pesar de que señala que en su vida había tenido no tan buenas relaciones con sus abuelos, menos con un acierto con su abuela materna. Ella va señalando algunos elementos que se van repitiendo en las lógicas familiares y que tienen que ver con abuelos infieles, padre y parejas de su madre infieles, abusadores de poder en general, ¿cierto? Esta figura como de hombres patriarcas dentro de los espacios del hogar que hacen y deshacen, ¿cierto? Que todas las decisiones pasan por ello y que todo el orden familiar tiene que ver con las lógicas de entender lo que es la familia de esa persona y que en general son los hombres. Y a propósito de eso, hay dos elementos súper importantes que queremos conversar. No preguntamos, ¿qué? No hablamos de qué nos pareció el libro. Yo no quería decir nada. Yo dije, ya. Yo estaba. ¿Por qué me dejaron agarrar vuelo tan rápido? No, recién lo pensé, fue como, oye, no he dicho que me gusta. Ya, pero filo, ya nos gusta, punto. No. No, ya bueno, ya no, comentemos eso primero. No, yo me fui. Yo tomé el codo. Viste por un tubo. No, comentemos eso. Desde la vez pasada que tú dirigiste la discusión, Dani, ya, bueno. Perdí training. Dale. ¿Qué nos pareció el libro? ¿Qué nos pareció el libro? Ya. Bien, me encantó. Lo leí 2 veces. Sí. Lo leí primero, me lo compré porque estaba muy interesado en conocer a la autora. El primer libro de Ismael Quiltras lo regalé y me compré este para mí. Y aparte, ahí me entusiasmé, fui por un tubo y leí los 3 de una. Y cuando le propuse y las chiquillas aceptaron leerlo en este espacio, lo leí por segunda vez. Es muy... A ver, a diferencia de otras autoras chilenas, sí comparte mucho del tipo de escritura de las autoras chilenas que hemos leído, pero estuvimos comentando en la reunión de pauta previamente, que no seguí. Es mucho menos detallista quizás, esto de quizás describirte como los lugares o los ambientes. Yo creo que esa parte no la tiene, pero aún así ocupa palabras y frases que puede cortar solo con eso y darte a entender mucho de la situación. En ese sentido me gustó caleta. Me gusta mucho también la forma de escritura que tiene, esto que contaba la Cami, que hace mini flashback, porque todo el libro transita en muchos tiempos. Está como
el evento más reciente, por así decirlo, que es el fallecimiento de su padre y todo lo que significó los días previos, pero también cómo empieza a contar desde mucho más atrás con páginas. Oye, que me encantó ese orden, y a veces igual me sacaba un poco mi estructura cuando no seguía como página, 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 página. Y digo, oh, ¿por qué no quiso calzar que fuera página, página? Pero es muy bacán, o sea, una página es como el flashback, la otra es la historia del momento, y así, va jugando con eso, y es maravilloso, a pesar de estar en muchos momentos distintos de su vida y cómo la llevan al momento que describe, no se vuelve confuso, todo lo contrario, es más llamativo aún, creo yo. Sí, súper claro. Yo encuentro el libro al leerlo, y eso creo que hace que también uno enganche rápido, porque es como que es muy fácil de leer, es de fácil lectura. Creo que también uno lo puede leer en la micro, lo puede leer en la casa, lo puede leer en el baño. Ah, no, broma. Pero lo puede leer en cualquier lado, ¿cachai? Me salí, como que siento que hoy día estamos como... ya le estoy tirando a todas las... Voy a agregar algo. Ella en una entrevista dijo así como, personas han dicho que lo leyeron en 1 hora, por eso, porque es muy rápido de leer. Y ella se rió y dijo, me demoré 3 años en escribirlo. No. Yo creo que con tu comentario del baño... No, pucha, me va a odiar. Me va a odiar. Es súper malo para la salud estar 1 hora en el baño. Sí, pues, no. Es muy malo, no lo hagan, no lo hagan. Ya, perdón, como que me arrepiento mucho de dicho eso. Lo podemos Me gustó editar. caleta. Me gustó caleta a mí el libro. Me pasó que, a diferencia de la Coca, justo le estaba hablando de que como que a mí parecer, como que a veces me cuesta, o no sé si soy tan fanática de ese tipo de escritura que es como una frase punto, como que es muy punto seguido. Entonces como que eso me estresaba un poco, pero en general me gustó mucho la temática, me llegó mucho también, así como esa intensidad que la Cami decía, como que se siente, yo encuentro en este libro, y sí, como que es descubrir una nueva autora, igual eso es bacán, porque siento que antes habíamos, por lo menos personalmente, había leído harto de los que habíamos leído antes, en nuestras otras temporadas, y esto fue como leer algo totalmente nuevo que me gustó mucho. Sí, caché que igual me gustó harto. Ayer le comenté a la Dani que hubo algo con lo que me costó muchísimo conectar y quizás por eso no me emocioné tanto, y fue con como con la relación que ella tiene con su papá, porque recordemos que la herida principal como que está haciendo en el momento presente es la muerte de su padre. Y a mí me costó conectar tanto porque no tengo muy buena relación con mi papá. Entonces, bueno, obviamente si se muriera, obviamente me dolería, pero no sé si escribiría un libro sobre eso, por ejemplo. Tampoco sé escribir libros, pero si supiera, como que me costó conectar con eso. Sí, sí tuve mucha angustia por varios elementos que son muy breves lo que ella describe, entonces uno como que no sabe mucho en profundidad, pero las cosas que comentan siento que no hace falta que las describa mucho más por algo que sale aquí atrás, que dice que ella entrega emociones, lugares, vínculos que unen a una generación, porque cada cosa que iba señalando, yo decía, es que esto yo no necesito que me lo describa más porque esto también pasaba en mi familia. O sea, también mi abuelo era marino, también tenía un abuelo que no se sacaba el uniforme de marino, su abuelo era carabinero, y su abuela decía, él no se sacaba el uniforme en la casa, como nos pegaba y era todo en regla y era todo como institucionalizado, ¿cierto? Y yo decía, no necesito que me lo describa más porque era lo que pasaba en mi casa también. O cuando ella señala esto de ella siendo matea en la escuela y de que ella las notas tenían que ver con la aprobación de los adultos y de las competencias y de que ella era adicta a los 7, y yo dije, no necesito que me lo describas más, ya lo sé. Yo lo viví, y de hecho, a propósito de que está el Fede, lo conversé con Damaris, que es una chica argentina que está en Bookstagram, y le comenté esto y ella me dijo, me pasaba lo mismo, obviamente con los 10. Entonces luego ella, cuando viaja a Argentina, porque entre otras cosas, ella viaja a Argentina de intercambio y cuenta ese elemento, y que lo vamos a comentar en la primera pregunta que yo me adelanté. Ella en un momento es muy como, y de hecho yo le saqué una foto y se lo mandé a Damaris, que es de Argentina, y le dije, mira esta frase, porque ella decía, como que ya perdí la adicción por los 7 porque descubrí que había algo mejor, los 10, sí. Porque en Argentina calificaban con 10, con nota máxima.
Entonces, bueno, aprovecho de ser un espacio ahí de intercambio cultural, conversamos un poco sobre la educación y sobre el valor de las notas y de cómo eso también era una figura de validación personal propia y también frente a los pares. O sea, esto que a ella le pasó en el cara a cara, que ella señala en el libro, que le empezaron a hacer bullying porque tenía muy buenas notas, lo conversamos con Damaris, una niña de Argentina y una mujer de Argentina y una mujer de Chile, que vivieron, o sea, muy elegida randommente, aleatoriamente en la vida y tenían una vivencia muy similar a la que señala Arelis en el libro. Entonces hay cosas que no es necesario decirlas más porque es el relato de muchos y que somos nosotras también, pues, en estos relatos. No necesariamente en lo más común, pero sí, por ejemplo, en las experiencias escolares, en la experiencia país, cuando señala cómo la historia de Chile y la historia de Argentina se unen en varios puntos, que puede ver como eso, lo latinoamericano a través de eso, el desarraigo, también, por ejemplo, no que se te muera un padre, ¿cierto? O no que hayas terminado una relación de 10 años, como le sucede a ella, pero sí el fenómeno de perder a alguien querido o el fenómeno del desamor, ¿cierto? De la pérdida, de las heridas. Entonces, sí, es un súper buen libro, yo lo recomiendo harto y está genial haber conocido a otra autora más contemporánea, ¿cierto? Y eso, bueno, nada, la primera pregunta. Fede dice que el libro que estábamos hablando le suena un poco a Paula, de Isabel Allende. Yo personalmente no he leído Paula. Hemos leído otros libros igual en este espacio, pero Paula aún no lo hemos leído. Pero se viene Pero lo vamos a leer. capítulo, el análisis de la serie de la Isabel Allende, que se llama Isabel. Como tomándonos de cualquier cosa que diga. Y esa serie está basada en el libro, así que se viene. Ahí vamos a cachar más. Entonces voy a leer el libro antes de ver la serie. ¿Sí? Y lo tengo, mi mamá lo tiene en su librero, sí. Ah, no tenía ya. Pensé que iba a comprar más. Ya, yo creo que... No. No. Sí, qué oportuno, Fede, seco. Sí. Ya, no bueno, la primera pregunta tiene... no estaba planeada. Todos improvisando. Bueno, la primera pregunta que queremos abordar hoy día tiene que ver con la familia. A propósito de estos elementos como comunes que podemos encontrar en la vivencia de muchas personas y que tiene que ver con dos cosas particulares que ella narra en su libro. La primera tiene que ver con cuando ella habla de su abuelo materno, que con la descripción que hace en realidad era una persona machista y misógina y violenta. Y narra un elemento súper importante o sea, súper interesante cuando él le escribió por Facebook, no se habían hablado en años, y le escribió así como, yo sé que tú crees que soy machista, pero en realidad eso te lo ha contado tu mamá porque ella no sabe conservar a los hombres en su vida. Muy machista. Y yo me acuerdo que en esa frase abajo noté, dije, qué rabia cuando la gente se muere pensando que tiene la razón y siendo tan violentos y tan terribles. Pero bueno, eso es un elemento que vemos como de lejanía, que hay eso y otras cosas más, que ella habla de lejanía con su familia. Y también otro evento importante que es cuando su papá se va de la casa, a propósito de que engaña a su esposa y tiene otra familia, y se va, empieza como un debacle, por así decirlo, de su mamá, como con muchos problemas emocionales y psicológicos que por consiguiente le afectan a ella y a sus hermanos más pequeños. Entonces ella empieza a tomar un rol mucho más materno con respecto a sus hermanos, entre medio de muchos elementos como de pobreza y de dificultades en la vida que van teniendo ellos. Pero ella empieza a tomar un rol materno con sus hermanos y llega un momento en el que no puede más y se va. Se va de la casa y esto también se junta con irse de intercambio a Argentina y, bueno, a Buenos Aires, y ahí señala primero que entiende a su papá cuando se fue de la casa para ser feliz, de una manera que claramente no comparto, pero ella entiende cómo él se va destruyendo como su presente. Y ella luego, hay una escena muy triste, ¿no? Que ella se va de la casa para alejarse de su mamá, pero sabe que deja a sus hermanos en la misma. Y ella hace como una suerte como de duelo y pide perdón, ¿no? Porque sus hermanos van a tener que hacerse cargo de esta madre que no está
pudiendo cumplir mucho las funciones maternas. De hecho, ella relaciona como, Entonces, dice como mi papá me traicionó, como por dejarla, y a la vez también ella como que está traicionando, entre comillas, a su familia por dejarla, pero al final es como hacer su camino también. Bueno, ahí vamos a ir sí, desarrollando, yo creo. entonces la pregunta como en relación a esto tiene que ver con qué hacemos, ¿cierto?, con la ambivalencia de cuando nos vemos en una familia que culturalmente estamos obligados a querer o obligados a tener para siempre. ¿Y qué sucede cuando develamos, por ejemplo, relaciones de opresión o relaciones poco saludables y estamos en esta disyuntiva de tener que irnos y sentir que además traicionamos a otros de una manera que pudiera leerse desde el egoísmo, ¿no? Entonces, esa es como la pregunta, queda poco clara, pero ojalá podamos ir esclareciéndolas y los invitamos a ustedes también a comentar qué les sucede, ¿no?, con esas disyuntivas de cuando de repente tenemos una familia en la que no queremos estar. Mm. Sí, yo creo que ese es como uno de los puntos centrales, yo creo, de este libro, como el contexto familiar y la historia de Arelis en relación a eso. Yo creo que, bueno, entendiendo también como a lo mejor desde la psicología, como la importancia de la infancia y de esos primeros años y el desarrollo en general. Sabemos que lo que vivió, por ejemplo, en este caso Arelis era algo súper, como que no le debería haber pasado. O sea, ella vio violencia de las parejas de la mamá hacia la mamá. Ella se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, tuvo que cumplir un rol de mamá. Había una inversión ahí de roles donde ella tenía que ser niña o ser adolescente y fue adulta. Entonces, eso cómo la va marcando y cómo se va desarrollando también su vida, yo creo que es algo, un punto muy relevante también de cómo ella va también, eh, yo siento en el libro como, es como una forma yo creo de ella de ir sanando también, como porque yo no conozco mucho de ella, ni sus libros, ni su vida, pero como que me hace pensar que este libro también era una forma como de integrar todo eso que le había pasado, conectándolo con ese presente que era el desarrollo de la muerte de su papá, porque no, el libro no parte con el papá muerto, sino con el papá teniendo este infarto y la familia también del papá reuniéndose con Arelis y así como al final un reencuentro. Entonces, yo creo que en el caso del libro es algo súper, súper como heavy, yo encuentro como ella también fue, como decía la Carmen delante, como esta relación con el papá que uno podría decir así como fue muy chanta, fue muy, bueno, el hecho de que es infiel con la mamá, como no era un papá muy presente, pero a la vez igual ella algo generó, o sea, algo generó en ella que el presente lo que la hizo a ella estar tranquila fue estar con él, como acompañarlo. Yo creo que eso es como algo súper bonito, pero a la vez también pues como que choca un poco decir cómo se sana eso, cómo se perdona a lo mejor, o cómo se deja de lado todo el pasado. Y eso a lo mejor es una pregunta que nosotros no vamos a poder responder, como algo más de la autora, pero a mí parecer, claro, cuando nosotros tenemos vínculos con nuestra familia que no son muy sanos, es difícil salir porque, o sea, personalmente, no voy a hablar por todos, pero es como, por un lado está el cariño, por otro lado está como eh, no sé, como este lado malo, este lado que no calza. Entonces yo creo que es súper difícil, como, porque muchas veces también las malas relaciones también están teñidas o están cubiertas con una supuesta buena relación. Entonces, a veces eso también afecta, yo creo, a todos. Yo creo que eh, me acuerdo como los primeros años de nuestra experiencia universitaria, cuando hablábamos como de ponernos los lentes de X cosas, la psicología, es como cuando tú miras a través de un filtro, literalmente, cualquier realidad, cualquier fenómeno. Y desde ahí conectándolo con el feminismo, las realidades y las vinculaciones familiares también pueden ser vistas y configuradas a través de los lentes del feminismo. ¿Por qué? Por estas mismas razones que describimos así en un gran resumen la Cami. O sea, por ejemplo, hablar de cómo los hombres de su familia eran personas muy violentas y autoritarias. Y probablemente en otros momentos eso se normaliza.
¿cachai? Y es como, ya, sí lo es, pero es mi papá, abuelo, tío, hermano, etcétera. Y como con ese pero después, como que se perdonara todo. E incluso cosas con las que no solo ideológicamente no estás de acuerdo, sino porque hacen daño también, ¿cachai? Pero ahí se cruza entonces como ya, está mi propia experiencia, mi vivencia personal en este entorno con otras personas, y cuánto eso me daña versus, pero es mi familia. Y como que ahí se tapa y se cubre todo y termina el argumento, pues como, pero es mi mamá, pero es mi papá, pero es mi hermano, y se acabó. ¿Cachai? Y por lo tanto, después tengo que aguantarlo, tengo que sobrevivir con esto, no sé, en otro espacio, tengo que ir a terapia yo para sanar esto, ¿cachai? Eh, pero es valiosa esta pregunta, que igual la hemos ido recorriendo en otros textos, Sí. en otros capítulos, respecto a cómo podemos priorizar, por ejemplo, el propio bienestar, ¿cachai? La estabilidad emocional que podemos llegar a tener si nos desvinculamos de alguien, con quien según los estándares tendríamos que estar obligatoriamente vinculados. Y Que yo ella creo que Mateo también también, ¿sí? Dale. es que también siento que hay como dos niveles también en esta discusión que estamos teniendo, porque, por ejemplo, el caso de la autora, ella, por más que habla desde una historia bastante dura y de abandono o de una no presencia como tan constante y tan estable, ella igual lo habla como desde el cariño, yo siento, especialmente desde el presente, como mi papá que lo quiero ver, que lo quiero acompañar. Y ahí yo creo que es diferente cuando hay ciertos vínculos que no hacen daño, pero a la vez están teñidos con este cariño, con este amor y el querer estar igual, por más que no haga daño. Y el otro nivel yo creo que es como estas otras relaciones que nosotros no las queremos tener, como y que a lo mejor no nos hacen tanto pensar o no generan tanto conflicto porque ya los tenemos súper claros que no los queremos tener presentes. Pues yo creo que ahí como que hay dos cosas que chocan porque ahí es más difícil, pues, o sea, es más difícil cuando queremos tenerlos pero a la vez no hacen daño, es como un constante, una constante yo creo que lucha interna, como decir qué decido, qué no. Como yo creo que la autora lo decidió de manera súper, como, no sé, como desde una decisión súper firme, yo siento acompañando a su papá, por ejemplo. Caché que iba a leer algo que había puesto el Fede en los comentarios, que puso el abandono familiar me hace, hoy no leo bien, me hace recordar a Casa de Muñecas cuando la madre se va. Caché que no lo he leído, no sé si es un libro o una película, no lo sé. Mi ignorancia va más allá de los límites establecidos. Pero si nos puedes como comentar más sobre eso estaría bacán. Pero algo que me llamó mucho la atención es como el concepto de abandono familiar. Siento que hay roles familiares en los cuales irse constituye abandono y en otros no. ¿Por qué lo pienso? Por ejemplo, cuando se va una figura de cuidado y deja a personas desamparadas, para mí yo podría decir que es un abandono familiar. Pero, por ejemplo, cuando ella ya adulta se aleja de su familia, en la cual se supone que la figura de cuidado es su madre, ¿cierto?, frente a sus hermanos, a propósito de una necesidad de estabilidad personal, para mí no constituiría un abandono familiar. Por ejemplo, yo no siento que haberme alejado de familiares que me hacen daño sea un abandono familiar, porque yo no tengo ninguna responsabilidad en relación a ellos. No, pues. No, pero yo creo que Arelis lo Eso es dice como porque ella algo que se me... siente la cuidadora, po. Para ella Claro, es... porque ella se siente, pero ella se siente cuidadora, claro. Pero esto es una disyuntiva como, no sé, yo cuando tú hablabas, Dani, sobre esto de que, pero ella igual va a ver a su papá, ¿cierto? A pesar de que hay muchas cosas en las que uno podría decir que le hizo daño, ¿cierto? Desde nosotros, desde fuera, no estando Sí, en la po, obvio, vivencia. desde afuera. Pienso como que lo clave es cuando es una elección, cuando uno se queda, por ejemplo, en un espacio, porque el daño que uno sufre es menor a las cosas positivas que suceden. O cuando hay motivos de mayor fuerza para quedarse a pesar de que uno pueda estar sufriendo. Por ejemplo, hay una situación como súper, no sé si grave, pero fome, que ella descubre de su papá. Y hay una frase en la que dice como, no quiero juzgar,
hoy quiero pensar que la vida es de empujar y empujarnos. Y hoy elijo no juzgar. Y yo, en mi mente estaba, pero juzga, juzga. Pero claro, esa es una elección personal, ¿no? Entonces yo creo que ahí transita eso. Bueno, y también comentó luego Fede que le daba risa esto de... espera, no, hay algo antes. Dice, el pero opaca no entiendo. El pero a veces opaca o le suma importancia a algo. Es real. Es que es un conector muy potente el pero. Y dijo que le dio risa que esto de que después uno tiene que ir a terapias por otras personas. Pero sabes que a veces es muy real. De hecho, hay varias como... De repente se ha usado mucho esto de que vamos a terapia porque nuestros padres no fueron. Y hay muchas discusiones también muy controversiales actualmente sobre la paternidad, más allá de que la paternidad y la maternidad sea deseada o no, sino que sea responsable. En general, cuando es deseada, tiende a ser responsable a propósito de algunos elementos como valóricos con el deseo, pero no siempre, ¿no? No siempre cuando son deseadas son responsables, y mucho menos responsables cuando son no deseadas, ¿cierto? Entonces, esa discusión es relevante, como pensar en una paternidad y una maternidad responsable, porque lastimosamente, cierto, lo vemos en el relato de Arelis, pero toda una generación que podemos encontrar, no una ni dos, sino que muchas personas que tienen relatos similares de abandono familiar, ¿cierto? Yo antes estuve en una lectura conjunta que hablábamos sobre la maternidad y las paternidades a propósito de una maternidad muy fuerte en el libro, y hablamos sobre un género que al parecer es sobre maternidad. Y ahí nos pusimos a pensar, pucha, no hay muchos libros que hablen sobre una paternidad responsable. Y ahí un chico dio algunos ejemplos, eran como 5 libros, y de los 5, a lo mejor 2 eran paternidades muy conflictivas, que dialogaban con la pedofilia, que dialogaban con el abandono, o con, no sé cómo es que se llama este fenómeno cuando los hijos cuidan a los padres. Pero eran... Parentalización de los niños. Parentalización de los niños. Entonces, igual era como cuático, o sea, 5, ¿me entiendes? Y quizás uno puede nombrar cuántos de mujeres. Entonces, eso también es algo que dice mucho, ¿no? Y que hay que problematizarlo también. Casa de Muñecas es de Henrik Ibsen y es una obra de teatro. Ya. Oye, pero creo que la leí en el colegio, buena. No me acordaba. Ahora que dijiste que era una obra de teatro, pensé en eso. Pero bueno, eso, o sea, las experiencias familiares, por supuesto que son personales, ¿no? Pero como todo lo social, disculpa, termino muy rápido, Sí, como obvio, dale, todo no. elemento social, hay correlatos culturales. Por algo existe la familia chilena, ¿no? Que no se repiten todas, obviamente, y no se da homogéneamente, pero hay elementos que los unen, po. Sí, igual en relación a lo que hablamos por ejemplo, la vivencia de Arelis y lo que le pasó en el tema de cuidar a su hermano o de exponerse a situaciones que no debía, yo igual creo que ahí también es cuando el feminismo está presente. O sea, cuando nos ponemos a pensar en cómo estaba el papá o sea, el abuelo de Arelis, siendo súper machista y criando de una manera súper agresiva, como que tenía descontrol de impulsos, creo que muy agresivo, como que no lograba al final contener la rabia y la expresaba golpeando al resto. Ahí es cuando nos damos cuenta que también es una cosa que se va traspasando. O sea, la mamá de Arelis también fue la mamá que fue por su historia. Entonces, ahí yo creo que también, como digo, es lo relevante de leerlo desde el feminismo y desde la posibilidad de ir cambiando generaciones. O sea, si estamos hablando de feminismo es también hablar de cómo el abuelo no debería haberle pegado a su esposa y a su hijo. O sea, creo que ahí es cuando decimos, ok, el feminismo es tan importante para la crianza como para hablarlo en la mesa que necesitamos hablar más de ello, como que no puede perderse nunca. Yo creo que también No voy a decirlo cortito, que igual si lo pensáis a la base son valores súper básicos, como que el feminismo en sí mismo no inventó la rueda hablando de responsabilidad compartida, de buena onda, de respeto. O sea, son valores universales básicos, ¿cachai?
Entonces también es llamativo cuando tú decís, por ejemplo, la resistencia que hay para hablar de estos temas. Sí, yo creo que también nos permite como no naturalizar cosas. Por ejemplo, cuando estaba leyendo y decía, obvio, como que lata, pero obvio que este abuelo infiel con otra familia, el otro abuelo también, el papá y las dos parejas de la mamá, como, a ver, Ya o sea, mucho. no, es mucho, o sea, No, y, y, y siempre, ¿ah? cuando ella dice, cuando está terminando su relación de pareja y dice que parece que su pareja estaba siendo más un padre. Bueno, pero bueno, esas son otras cosas como más analizables también como desde nuestra disciplina, pero yo en ese momento decía, ay, como obvio, como, o sea, yo misma en mi historia personal, como siempre me río de que mi abuelo, mi papá y mi pareja infiel, y cuántas, o sea, somos dos personas entre mucha gente y cuántas más gente tienen experiencias muy similares. Entonces yo pensaba, ay, como nos sirve para no naturalizarlo, porque luego hay una situación que ella narra cuando es más joven, en la que ella le es infiel a su pareja. Y ella como también hacía como unos constructos extraños, poco adecuados a mi parecer, de por qué no estaba siendo infiel, pero lo estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, yo en ese momento como que me dio tanta lata y me dio más pena que cuando lo leí antes, cuando eran estos abuelos y estos padres infieles, y me dio más pena como leerlo cuando ella estaba contando su experiencia de infidelidad. Y decía, no, es que esto también es naturalizar, que va a ser más común en los hombres, ¿cierto? Y que pareciera que como ya está, nos resignamos, ¿no? Entonces, eso también hace que seamos mucho más dura con ella frente a algo con lo que, desde mi historia personal y desde mis valores, habría que ser como duro con ambos, ¿no? Al menos para mí. Sí, pues, Quizás para otros hay una visión más comprensiva de ambos, y como pero siento que también tiene que ver con eso. entre nosotras podemos ser mucho más exigentes en todos los temas, incluso en ese. Y al final lo que termina haciendo es formando más distancia quizás hablar de ciertos temas al juzgarnos entre nosotras, que por ejemplo dejar como en el pelambre a otros, a otras generaciones. O este comentario, es que somos viejos, es que antes era así, es que no la voy a cambiar porque tiene más de 50 años, ¿cachai? Pero cuando ocurre con nosotras es distinto el abordaje del tema, obviamente. Oye, para cerrar el tema, para pasar a lo siguiente, porque ya estamos súper pasadas con el tiempo, el FEDE recomendó, a propósito de paternidad responsable, Irene y yo y mi otro yo de Jim Carrey. Es una película, asumiré, ¿no? No la he visto porque como es de Jim Carrey, supongo que será una película. Y aquí parece que la Coca también recomendó, ¿recomendaste algo, no? Un libro, ¿no? La sangre corre como un río por mis sueños, y de alguien cuyo nombre es impronunciable, por favor, dilo. Literalmente se llama así. Por eso lo escribí, Nasdig. Pensé que había escrito como... No, es así. No, es así. Un error de escritura. Bueno, pero eso, ¿no? Con respecto a las familias. Y nuestro siguiente tema tiene un poco que ver, o sea, también tiene que ver con las relaciones interpersonales, no necesariamente con la familia, pero en el caso de la autora sí que tenía que ver con su familia. Y tiene que ver con esta frase, la iba a marcar para leerla completa, pero no la encontré, así que solo voy a decir la parte que transcribí. Ella está hablando, el contexto es que ella está conversando con su abuela y le pregunta sobre ella, y la abuela como que no quiere hablar mucho de ella, ni de su infancia, ni de su vida, y ella como que explica por qué ella le pregunta tantas cosas a su abuela y quiere saber tanto de ella, y hace una analogía con una vez que ella se abrazó con su hermano, y se abrazaron tan fuerte que ella sintió que había como un calor que recorría entre ambos, y ella lo sintió como cuando uno se hace una herida, como una rasmilladura, y te queda rosado, y pareciera como que por ahí, como que se afiebra el lugar, y como que expele como calor. Entonces ella decía que el abrazo que había tenido con su hermano era como juntar dos de esas heridas, que intercambiaban como el calor. Entonces, a propósito de eso, ella dice lo siguiente: conversar es abrazarse con palabras. Visito a mi abuela porque quiero sentirla, juntar nuestras heridas rosadas. Así que queremos comentar eso, comentar como un poco las relaciones con las personas de nuestra familia a propósito de lo que ella señala, y también cuál es la posición política que hay detrás, ¿no?, de tener esa disposición y apertura frente al otro.
porque pensemos como mostrar las heridas no es fácil. Y ya juntar la herida del otro así modo muy infrarrojo, yo me lo imaginé muy infrarrojo, perdón por esta salida poco formal, pero juntar las heridas con alguien debe ser algo súper difícil. De hecho, en un momento ella dice, nos juntamos a hablar, y decía como hablar de verdad, como abrirse el pecho, dice. Entonces, es igual bonita esta lógica que ella tiene sobre el conversar con el otro. No sé qué opinan ustedes, chiquillas, y qué opinan los que nos están escuchando. Ella también hace algo parecido cuando describe todo el proceso de la hospitalización del papá, que no fueron tantos días, y hablaba, no sé si lo dijo en esa palabra o yo lo entendí así como de aquelarre, porque habían puras mujeres, estaban como todas las mujeres del papá, que era su nueva pareja, sus otras hijas, que eran su hermana también. Y ahí decía esto, pues, y nos juntamos a contar historias chistosas, en ese momento tan doloroso. Pero como todo el resto del relato es mostrarse lo más vulnerable posible, o sea, en los momentos más complejos. Y qué interesante esto del querer hablar con la abuela, porque en todo este recorrido ella igual al parecer está como bien sola, como no pudiendo hablar tanto de sí misma. De hecho, hay un momento muy bacán donde habla de unas primeras amigas que se hizo en el colegio. Y decía así como nosotras ahí estábamos, ya no me acuerdo la frase, pero era muy buena. Entonces, cuando tú lo nombráis en el hecho de hablar con la familia, se cruza todo lo que leímos antes, o sea, los prejuicios que pueden haber también, los juicios a propósito de cosas que son tabú hablar en familia, por ejemplo, como para mantener las relaciones y mantener los vínculos, o porque hay cosas que funcionan fuera de las familias, pero como también podemos cruzar con las conversaciones intergeneracionales, y las vivencias asociadas en eso, pues como hablábamos antes también, el hecho de que se repitan ciertas historias, cómo pueden haber saberes a propósito de personas mayores que podrían compartirse, es súper valioso. Pero yo voy a buscar la frase, así que sigan, después me meto. Ya, yo creo que es súper lindo yo creo que no sé si es tan común, pero creo que es bonito cuando se genera como desde ambas personas, no sé, en este caso la abuela y Areli, poder establecer ese diálogo, porque yo creo que si se da la oportunidad, yo creo que es una fuente de aprendizaje para esa persona que ya vivió todo lo que vivió y además para quien escucha y puede también hacerle más sentido su historia, porque, bueno, pensando también a lo mejor en este caso ya es la abuela, pero pensando también, por ejemplo, con la mamá, el poder hacer ese ejercicio, yo creo que es súper sanador para una. Yo creo que poder conversar también, qué era de mi mamá a lo mejor antes? ¿Cómo fue? ¿Quién es? Como, yo siento que, de hecho, el otro día me pasó que mi mamá me estaba contando algo de su adolescencia y fue como sentir que la estaba conociendo, como desde otra mirada también, como de una mirada que a lo mejor no es solo desde hija, sino como yo también siendo una amiga que conoce la historia de mi mamá y creo que eso le da como también como un gustito particular a lo que se va generando en los vínculos que obviamente van cambiando a medida que uno va creciendo, porque uno también va dejando de ser hija, esa hija cuidada, me refiero. Ahora pasa a ser la hija que tiene también otros roles, entonces yo creo que es súper bonito y como digo, no sé si es tan común que se dé, pero hacer ese ejercicio, darse ese momento, yo lo encuentro, o el hecho como por ejemplo de ver fotos, como que también para mí es algo súper, lo considero tan entretenido como volver a esa parte del pasado para también ir reparando cosas, porque no todo siempre va a ser bonito, entonces poder conectarse con ese pasado lo encuentro muy necesario, muy sanador. Sí, tengo la frase. De cuando estaba con su amiga la flaca, y dice, su compañía me hacía sentir poderosa. Vivía en un entretecho minúsculo, pero estando con mis amigas sentía que podía ocupar el universo entero. Que es como, de nuevo, como esto de mostrarse vulnerable, es también confiar en ese otro.
Y al revés, po, de recibir del otro también cuando está herido, forma una vinculación mucho más estrecha y más sincera, obviamente, que en este contexto en que estamos, donde quizás las relaciones se vuelven más como utilitarias, como cuando estamos con otro solo porque nos sirve o porque nos convoca a un mínimo objetivo y compartimos un espacio, ¿cachai? Y como también al ser más rápido todo, cuesta quizás llegar a ese momento en que no te muestras tan bien. No es menor las redes sociales, por ejemplo, donde tú te muestras solamente lo mejor de ti, los momentos en que lo estáis pasando bien, pero nadie y está bien quizás que nadie se muestre como tan mal, no es eso, pero sí que en otro espacio sí puede haber esa confianza y ese espacio para mostrárselo también. Y que ese otro, como un otro, también te lo pueda recibir, porque también hay mucha resistencia en la pregunta más automática y la respuesta más automática, ¿no? Que ¿cómo estáis bien? Como, ya, pero ¿para qué preguntáis cómo estáis? ¿De verdad quieres saber la respuesta del otro? ¿Cachai? Es pura cordialidad y ya, está bien, pues como es muy apegado a Lola, como que si hola, ¿cómo estáis? Nadie va a decir estoy mal. Claro, pero ¿qué pasa si te dicen que estáis mal? ¿Qué así Claro, que haga así con esa como... información? Sí, brígido. De hecho, cuando uno aprende en otro idioma a decir hola, ¿cómo estás? Uno aprende a decir estoy bien y tú. Sí, pues. Estoy bien, gracias y tú. No podéis No se decir aprende otra el cosa. lenguaje para poder decir cómo realmente estás. Claro. Aquí el Fede puso que darse cuenta de la herida es lo principal. Y luego saber lo que lo provocó y que sane para que la piel sea un poco más resistente, como una curación de herida común. Que me hace, o sea, lo entiendo y me hace mucho sentido con algo que creemos nosotras como psicólogas, que tiene que ver con la sanación a través de la palabra. O sea, para nosotros es como que la palabra es lo principal, el poner en palabras las cosas, y es también el poner en palabras para uno, pero también para un otro, ¿no? Y eso es como el valor que tiene eso. Ay, se me chispoteó, voy a leer el siguiente comentario, que dice que le dio nostalgia lo que dijo la Dani sobre conocer a su mamá sin el título de madre, sino como amiga. Con el Fede tenemos un chiste interno, que ahora ya no va a ser interno, pero se los voy a contar a ustedes, que nosotros comentamos que cuando estamos conversando con alguien es como leer un libro. Entonces, de repente, cuando estábamos conversando, yo le decía, oye, mira, estás como a la mitad del libro. O en la lógica, como en la lógica de la relectura, ¿no? O en volver a repasar algunos capítulos, o el conocer en profundidad, ¿cierto? Entonces, a mí igual se me hace como bonito eso, porque de hecho la autora, cuando hace un símil sobre esto de la comunión católica, a propósito de la extrema unción que le dan al papá, ella hace una comparación con las creencias católicas, como con lo que ella busca en los libros, y que tiene que ver con esto de conocer otros mundos, otras personas, otras realidades. Y claro, eso a veces uno lo ve en los libros, pero también más que los libros son las historias, un otro. Y eso obviamente está en los libros, pero también está en las otras personas también son historias. E incluso quizás puede ser como más valioso porque son historias que no están terminadas. Así que eso está cool. Dice que a veces pasa lo de preguntar cómo estás. Ahora yo cuando lo pregunto es porque, chanfle, esto se me corre. Ahora yo lo pregunto, estoy leyendo pésimo. Ahora yo cuando lo pregunto es porque realmente quiero saber. Sí, o sea, creo que eso es relevante. Yo también conversaba mucho con mi abuela. Éramos muy amigas con mi abuela y hay un momento en el que Arelis señala que cuando está como en este proceso del duelo anticipado, ¿no?, con su papá, en un momento ella dice, tengo que vivir esto, tengo que fijarme en esto que está pasando porque está siendo importante, como que ella tuvo una alerta y dijo, esto es importante, tengo que vivirlo. Y yo muchas veces escuchaba a mi abuela por escuchar, y ella me repetía una y otra vez sus historias, siempre las mismas, en el mismo orden, con las mismas palabras. De hecho, hay un momento en el que ella habla de su abuela que trabajaba con los Cafarena. Mi abuela también trabajó con los Cafarena, y yo así, a ver, Margarita, ¿eres tú? Pero hubo un momento en que mi abuela ya estaba muy viejita, y cuando ella me hablaba,
yo sentía como, ahí sí que tuve este sentimiento que ella tenía aquí en el libro, que era, esto es importante, esto está siendo importante. Y a veces cuando tenemos encuentros con otras personas, no necesariamente porque se están muriendo, ni porque pensemos que se va a acabar, hay momentos en los que uno tiene como este devenir que piensa, esto es importante, esto es muy importante. A saber uno por qué, pero hay veces que es importante. Yo creo fehacientemente que tiene que ver con las heridas. Sí. Ya, me callo. Seguimos con esto, pasamos a la última pregunta. Bueno, aquí hay otro comentario. La metáfora de leer el libro de vida de uno, ahí es genial hacer relectura. Sí. Y aparte que también sirve mucho esa metáfora porque uno siempre en las relecturas encuentra cosas nuevas. Sí. A pesar de que sean cosas que ya hayan pasado. Es lo de la Constanza Michelson. Constanza Michelson. Bueno, y la última pregunta que teníamos para conversar tiene que ver con algo que la autora va comentando sobre una frase que ella escucha que es de una canción, ¿no? Que dice que el miedo viene la valentía viene del mismo lugar de donde surge el miedo, o al revés. Por favor, si alguno lo tiene a mano, no me acuerdo cuál venía primero. El valor vendrá. El valor vendrá desde el mismo lugar que el miedo. Y ella luego hace como que hace un chispazo, ¿cierto?, de que ella trabajaba en política, y cuando trabajó en política tuvo mucho miedo, y luego habla sobre por qué siempre se fijó en eso y no en los momentos en los que en verdad fue valiente con lo que estaba haciendo. Y posteriormente, ¿esto por qué? Porque queremos hablar sobre las acepciones de lo político. Ese es un elemento en el que ella habla de lo político. Luego, ella habla de lo político con respecto a su familia, y dice que en su casa se hablaba de política como se habla del clima, algo grande que afecta nuestra vida, pero de lo que no tenemos control. Y luego de esto, ella comenta su experiencia universitaria en la Universidad de Santiago estudiando periodismo. Hablaba sobre las tomas y sobre las marchas y sobre cómo confluían los intereses colectivos con los intereses personales, y en ese momento ella señala que se sintió por primera vez como un sujeto político. Entonces, estaría interesante conversar sobre lo que vamos a entender por lo político y cómo podemos ver en este relato y en estas tres situaciones, tres acepciones diferentes de ese concepto. La pregunta está un poco, es eso, ¿no? ¿Qué entendemos por lo político y cómo lo vemos en estos extractos? Yo creo que es bacán ella cuando hace esa lectura de su familia y la hace versus el haber compartido con otras familias, que era la familia de su pareja de ese momento. Entonces decía, como al tomar 11, por ejemplo, hablan de cosas importantes, o el acceso a libros, como cosas así, y además después de su experiencia universitaria, cuando relata, por ejemplo, el vivirse dentro de una asamblea. Y qué es lo que pasa, qué es lo que empieza a construir desde ahí. Eso ya es como un primer, no sé llamarlo esfuerzo, como un paso hacia ya no solo mirarse a sí misma. Yo por ahí quizás empezaría a describir lo político, ¿cachai? Cómo se empieza a mirar en un sistema y cómo sus actos van a tener incidencia en todo ese sistema y en todas esas relaciones. Por eso después es muy coherente entonces que ella empiece a ser activista, por ejemplo, en este observatorio contra el acoso callejero, sí creo que eran partidos políticos específicamente, ¿no? Como en algún que trabajó, creo. Ya bueno, es que lo que quería llamar de ahí es cómo ella fue haciendo esta como apertura de visión de a poquito, así como desde el primero su familia no hablaba de nada, después empezar a compartir con otras personas, después incluso trabajar en y para un partido político, y la sensación de miedo que le genera, yo creo que no menor, porque es mujer también. ¿Cachai? Cómo estar en ese espacio que, a pesar de lo que ella nombra desde su experiencia universitaria, como el asambleísmo, que busca una postura más horizontal, quizás, o se intenta, entre quienes están ahí, lo partidista igual es bien institucionalizado.
¿cachai? Súper institucionalizado. ¿Y cuál es Sí. su espacio de ella recién ingresando a ese espacio? ¿Cachai? Y desde ahí, solo con nombrar eso a mí también me da miedo, po. También como que vivo ese como temor, así como, uy, ¿qué dirá? O ¿qué voy a decir que suele, no sé, interesante, ¿cachai? Porque también es un espacio de mucho ego, versus esta primera como lectura que ella empieza a hacer al ver primero otros mundos posibles, que simplemente pensar en los otros, ¿cachai? Ya no solo en ti. Yo creo que esa es como una polarización quizás de la experiencia que fue viviendo a propósito de cómo fue transitando en estos mundos. Sí. A Yo mí me creo que... recuerda... Ah, no, No, dale. dale. Es que no tengo una idea, como que solo iba a hablar y lo que me salía. Corriente de la Dale. conciencia por Dani. A mí me recuerda a nuestra tesis COCA. Nuestra tesis fue de ciudadanía en población migrante en la ciudad de Valparaíso. Y nosotros teníamos, bueno, como toda estructura de tesis, teníamos cierto marco teórico contextualizado con una autora apoteósica que es la Hannah Arendt, y que ella ¿Hablaron de tenía ella? una lógica, Sí, ¿sí? Ah, Dani, ¿no leíste nuestra tesis? sí, obvio. No la bueno, está publicada enviaron. por Tienen que si quieren. enviarla, Nuestra po. tesis está publicada. No, no, no sale Oye, esta. deberíamos hacer lectura conjunta de nuestra tesis. Ah, Bueno, nuestra tesis era de ciudadanía y nuestra premisa era que podríamos encontrar actos de ciudadanía o nociones de ciudadanía que fueran más allá de la comprensión como del estatus ciudadano, ¿cierto? De tener la ciudadanía en el papel, porque Hannah Arendt tiene una concepción de comprenderla como un poco desde las lógicas de la polis griega, en la que lo político tenía que ver con el hacer en el espacio público, que era la ciudad. Entonces nosotros dijimos, pues, quizás lo encontremos, y efectivamente se confirmó mucho con los resultados que tuvimos, en la que el principal hallazgo tiene que ver con la diferenciación de ciudadanía como estatus y como acción. Y la acción tiene que ver con lo que uno hace en el espacio público, más allá de si uno tiene el título de ciudadano o no, y que por eso era tan problemático también. No dejaba de ser importante porque estábamos hablando de población migrante en un espacio diferente, ¿cierto?, en otro país, y que la ciudadanía está asociada también con condiciones de vida. ¿Sí, Coca? Población migrante latinoamericana. Sí, latinoamericana. Eso no lo dije, pero era población migrante latinoamericana. Extranjero, turista, europeo. Muy distinto. Claro, extranjero turista europeo o extranjero estudiante de intercambio con fines académicos. Eran personas en realidad que venían como de otros países de América Latina y que también sufrían varios fenómenos de clasismo y racismo en nuestro país y principalmente, bueno, en la ciudad en la que lo estudiamos. ¿Pero por qué me recordó esto? Sobre la sección como de política, porque esto cuando ella dice, bueno, en nuestra familia se habla de política como esto es súper grande, y que claro que uno lo asocia, por ejemplo, a los políticos, a los congresistas, al ir a votar en un espacio determinado en cierto momento, y que para algunas personas mayores es súper ceremonial y se visten súper bien y toda la cuestión. Toda una ceremonia ir a votar, versus esto de me sentí más como un sujeto político que nunca, como, bueno, tomando once y hablando de lo colectivo, en la casa como de mi pololo, en una toma, como comiendo fideos con salsa y tomando pisco barato, conversando ellos como universitarios con estudiantes secundarios en la Revolución Pingüina, ¿cierto? Como estos elementos que a mí me hacen sentir que son estos espacios no normados, no establecidos por otros, sino que son autogestionados y que tienen que ver con el genuino interés de hacer algo que va a repercutir en otros. Y esto lo relaciono también, bueno, con esto de conversar con su abuela, como este genuino interés y la apertura a un otro que tiene una historia y que en el caso, por ejemplo, no sé si ella lo viera así, pero yo también lo veía a veces cuando conversaba con mi abuela y pensaba, esta es nuestra historia como grupo, como género, ¿cierto? Como grupo social, como esto que le pasa a ella no ha dejado de pasar, muchas cosas no han dejado de pasar, y establecer esta comunicación, sí, nos sirve para sanar heridas personales, pero también nos sirve para juntar estas heridas rosadas que tenemos por ser mujeres, por ejemplo, o por ser mujeres pobres, o cuando hablamos con las mujeres migrantes para ser entre mujeres migrantes, por ejemplo.
Entonces eso es súper, para mí eso tiene más que ver con lo político en mi vida personal, pero, o sea, es la excepción que para mí tiene más importancia. No quiere decir que no hayan otras y que por supuesto que están y que es importante diferenciarlas para poder saber cuáles son nuestros campos de acción. Mm. Dani, ¿ahora quieres hacer tu corriente de la conciencia? Ya no sé qué decir. No, que me pasa, o sea, pensando un poco en lo que relata Arelis, como que estaba pensando así como a nivel personal, siento que no siento que llegué a ser una persona tan política, por ejemplo, a nivel universitario, pero sí me hace mucho sentido y me siento como representada en esta idea como de la familia que cree que entonces la política no es nada y que yo creo que también es una percepción que con la que crecí y creo que muchos han crecido. Generaciones también anteriores que no han visto cambios, que no creen que es posible vivir mejor, entonces se quedan con la idea de ¿para qué hacer algo si en verdad cualquier persona que llegue al poder va a hacer lo mismo? Yo creo que también mucha incertidumbre y mucha inseguridad hacia este proceso constituyente también a dónde nos va a llevar, como todos esos miedos que creo que tienen también o sea, vienen de una historia también política chilena que lo sustenta. Entonces, cuando alguien tiene miedo a lo que pase con Chile, igual, o sea, por más que yo no sé si pienso tan igual, igual lo entiendo, porque también es algo que no estamos acostumbrados. Yo creo que como políticamente hablando no estamos acostumbrados al cambio. Entonces, cualquier cambio lo vemos como desde el miedo, desde el miedo a que, qué va a pasar? Como estamos tan acostumbrados a vivir igual siempre, yo creo que si nos hacemos la pregunta de si sentimos que la vida nos ha cambiado desde que está tal o tal presidente, yo creo que mi vida ha sido la misma. Tampoco sé si eso es bueno o malo, solo que digo que uno tiene esa concepción como de que ha vivido siempre igual y que no sabemos si el cambio es posible. Yo creo que lo que les comentaba a las chiquillas también desde el estallido social, creo que también se abrió ahí como una chispita en cómo lo político también puede ser hablado desde la colectividad, desde el diálogo, y eso implica también el diálogo con quien piensa diferente, que yo creo que es algo que en la política, entendiéndola como gobierno, así como sujetos que, no sé, el Congreso, cosas así, como que es súper difícil que eso ocurra, que haya diálogo, que haya realmente una posibilidad de escuchar al otro cuando el otro no concuerdo nada con esa persona. Es difícil, pero creo que es súper importante y también yo creo que, no sé, también me lo pienso como nosotros en nuestra experiencia en psicología, eh, también uno también cree estar en un espacio súper político y súper abierto y que también pasa que no siempre es así. No siempre está realmente esa horizontalidad o esa escucha o ese diálogo. Yo creo que a veces hay una falsa creencia de un cierto diálogo y no siempre es así. Aquí el Fede dijo muy como, fue muy chistoso porque justo lo vi cuando tú lo estabas diciendo, entonces fue como, conexión. Sí, está bien. Que dijo que también existe el miedo a los cambios y a lo nuevo. Y yo siento que, claro, uno lo vive a nivel personal, pero imagínate cuando piensas eso en las macroestructuras sociales y culturales y del país, y que tiene que ver un poco con lo normativo. O sea, imagínate, este es un ejemplo muy como distópico, pero imagínate, a propósito de que vamos a leer próximamente el cuento de la criada, cuando hay cosas que un día son legales y al otro día no. Eso es súper brígido, es súper complejo. Hola, Rebe. Y también puso el Fede que ya con las conversaciones que tienen ustedes es un cambio en alguna escala. Estoy de acuerdo. Yo me quedé un poco en la frase que dijo la Dani, esto de que si algún presidente ha cambiado como mi vida. Claro, y quizás en lo cotidiano, así como en el minuto a minuto no, pero sí hay cambios que yo creo que han sido rápidos, a propósito más o menos de la misma experiencia que relata la autora en Movimiento Estudiantil del 2011, cuando pedíamos educación gratuita y de calidad. Para mí, yo en ese momento, marchando en la calle, yo pensaba, sí, pero muy honestamente, en un primo mío que en ese momento iba, no sé, en tercero básico, ¿cachai? Como para su experiencia universitaria, y yo en tercero medio.
Entonces, cuando yo después, en mi tercer año de universidad, llega la gratuidad, es como, wow, como, es posible. Y no alabando que ya con eso se solucionó todo y se logró, y no, falta mucho todavía por avanzar. Pero sí poder vivir un cambio de algo que en algún momento fue solo un sueño, como una consigna, así como, no sé, y mucho antes fue la nacionalización del cobre, o como luchas así como que aparecen y de repente frases que se quedan, que de repente se van repitiendo, después son un cartel, después son un lienzo en una marcha, y de repente después lo vives, es súper fuerte, es súper fuerte. Y estoy pensando también en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Yo voy a ser más o menos bacheletista, pero... 2006, yo iba en sexto básico. Y era súper brígido escuchar en todas partes, no solo de hombres, esto de como, ay, ahora la mujer salió de la cocina y está con la banda presidencial puesta. Y lo escuché. Y no fue hace tantos años atrás. Fue muy fuerte, o sea, como, ahora van a poder hablar. ¿Cachai? Ahora se creen que tienen voz porque hay una mujer en el poder. Yo me acuerdo que salió en la revista Tú, así como ¿Ya? mujer y como yo no entendiendo mucho, como igual también era como algo raro, me acuerdo, como algo como muy histórico, así como, ¿Sí? y es como, es una mujer, como debiese ser algo tan normal. Sí. Yo creo que eso también tiene que ver con las cosas que vamos a significar como un cambio significativo. Para algunas personas puede ser no tan relevante, pero por ejemplo, para nosotras significar una historia o sea, ¿desde hace cuánto tiempo Chile es república? No es mucho tiempo pensando en otros países, pero es mucho tiempo pensando en nuestra existencia. Y desde ahí, nosotras parece como que se nos cae el carné diciendo que teníamos cierta edad, ¿cierto? Cuando salió la primera presidenta en Chile. O sea, la primera presidenta en Chile. No sé si se entiende cómo... ahora estoy diciendo esto es importante. Como cuando, me imagino como la gente que pensó cuando la primera mujer estudiando, ¿no? La primera mujer entrando a la universidad. La primera mujer ganando un premio de literatura. Gabriela Mistral. Se la dieron 5 años más tarde que el premio Nobel. Entonces, yo creo que ahí uno puede ver como cambios significativos. Ayer yo estaba hablando con una señora y ahí estábamos comentando sobre como como elementos corporales. Ya, bueno, la voy a contar firme. Me estaba depilando y estábamos hablando de los pelos con la señora. Entonces, estábamos hablando sobre elementos corporales en los pelos. Y estábamos hablando, entre otras cosas, sobre controversias que estaban saliendo ahora, sobre los cuerpos infantilizados de las mujeres, y también estuvimos hablando sobre esto de como esta noción de, bueno, yo me depilo por mí o me depilo por mi pareja que quiere un cuerpo depilado, y la otra pareja a los hombres uno no le exige un cuerpo depilado, que siento que nosotras a veces estamos como, somos millennial, pero no somos tan millennial, porque estamos también viviendo esta etapa no tan viejas, todavía somos lolas, jóvenes, como de espacios donde estas cosas se han ido relativizando en muy poco tiempo, considerando toda una historia donde eso no estaba, o sea, donde estaba súper naturalizado esto como de depilarse o no depilarse, ¿cierto?, para las mujeres, y con discursos higienicistas, ¿cierto?, que no tienen mucha cabida tampoco. Entonces, yo pensaba esto de sí, hay muchos cambios hay muchas cosas que todavía quedan para muchos grupos oprimidos, y ahí yo siento que es cuando más veo el ejercicio político, ¿cierto? Pero hay otras cosas que sí podemos ir significándolas, y también creo que es importante ir mirándolas para poder hacer una reconstrucción histórica de las cosas que han ido pasando, y también de lo que queremos ir transmitiéndole como a la gente más joven, pues. Y ahí, como que no se pueden ir olvidando esas cosas. Ahí lo político, mira, en pensar en ese cambio, pero en el cambio colectivo, po. No solo en pensar en cómo a mí me podría modificar o no la vida cierto gobierno, ¿cachai? Sino como hay un proyecto detrás de una propuesta en la que yo puedo creer o no, ¿cachai? Igual hay un proyecto societal. Mira, aquí el Fede puso que hay temas que se hablan y otros que, hay temas que se dejan de hablar y otros que vuelven. O sea, es que si vuelven es porque son significativos, ¿cierto? Y a veces vuelven en otras formas.
O sea, lo vemos harto en las olas feministas, que es un poco lo que nosotras hemos estado hablando. Hay muchos temas que vuelven en otras formas. Por ejemplo, la violencia, cómo vuelve también cuando hablamos sobre los micromachismos o el acoso callejero o la intimidación. Como que vuelve el mismo tema, pero cierto, con otras formas y otros niveles de opresión. También aquí señaló que hay personas que pensaron que con Obama cambiaba todo, hablando de una solución, de algo, de un cambio. Es real, o sea, yo también creo que tiene que ver con la apuesta política, y eso también es como brígido. Siento que a veces uno también pierde como la inocencia en algunas cosas a medida que va como adentrándose en el ejercicio político institucionalizado, pero también en el ejercicio político personal. Y yo creo que nosotras en ese espacio es donde hemos encontrado más esperanza, pues, en lo personal. Y aquí el Fede dijo que depilando también debería ser naturalizado cuando se menciona. Sí, fue un acto político. Bueno, hablemos de las heridas. Sí, oye, ya estamos súper pasadas. Sí, yo solo quería leer una frase, lo voy a encontrar. Esta, dice: me estaba pasando algo que no me cabía y era tan doloroso no dar el ancho que se me llenó el corazón de estrías. La imagen del corazón roto es cliché porque es cierta. El dolor te rompe y no hay estallido que me haya dolido tanto. Era un sentimiento gigante y ahogador, terrible, que decidí abrazar por completo porque vivirlo era parte de amar a mi padre. Yo creo que con esa frase que describe de una forma tan física, pero a la vez demasiado metafórica, lo que duelen las cosas, ¿cachai? Porque no es solo no es una herida en la piel, aunque sí la describe así, ¿cachai? Yo ocupo harto esto en mi trabajo con personas, con pacientes, como las emociones no están en ninguna parte y no podemos leerla con un electrocardiograma, por ejemplo, como sí hace todo el resto de mis compañeros con un equipo médico. No podemos ver una ecotomografía para ver dónde están las emociones, pero a la vez están en todas partes. Y están ahí, ¿cachai? Causando estrías en el corazón. Y no están en el corazón tampoco. Sí, yo creo que... Y también pienso como que yo creo que hay heridas que no sé si sanan del todo, no sé si van a haber heridas que tu piel vuelva a estar como antes, y tampoco sé si tienen que estarlo. Yo creo que las cosas que vamos viviendo también son parte de lo que nos vamos, en cómo nos vamos desarrollando, en cómo nos vamos transformando y vamos aprendiendo cosas que esas heridas también son parte de esos aprendizajes. Entonces yo creo que nosotros somos cuerpos con heridas que muchas de ellas no sanan del todo, pero sí se anestesian un poco ese dolor, y yo creo que la palabra, el conversar, el hablar de ellas y darle un espacio es como, yo creo que lo más importante de cualquier herida que tengamos, de cualquier tipo, ya sea algo que pasó hace poco, ya sea algo que pasó desde siempre, y que vuelve, porque yo también creo que cuando vuelve es porque también hay que mirarlo de nuevo y algo está pasando ahí. Pero como digo, yo creo que hay heridas, como por ejemplo la muerte, que yo creo que son para siempre, ¿o no? No sé. No he tenido ninguna muerte importante, pero creo que si pienso en la muerte de un familiar, sí, Cami, eres como el ejemplo de niña símbolo de... Pero ya sé cuál frase vas a leer, Coca, y estoy muy de acuerdo. Sentí una tristeza antigua, como si los sentimientos fueran ríos que se congelan y ante un estímulo fuerte se derritieran para fluir otra vez. Ah, no era esa, pero también estoy de acuerdo. Estaba muy segura, onda, yo sé cuál es. Es que pensé que era esta de la primera muerte, cuando ella dice que la muerte de su papá era la primera muerte cercana que vivía, y cuando él le preguntó a su sobrino qué sentía, ella dijo: viva, me siento viva, porque sé que la muerte viene con vida también, o algo al revés. Yo quiero decir dos cosas para dejar a libre interpretación. La primera es que yo tengo una cicatriz de una operación, muy random esto, pero mucha gente no me cree que me duele, porque se piensa que cuando la piel está cicatrizada, de hecho hay como supuestamente las heridas, bueno, las cicatrices, es piel muerta, entonces no debiera doler. Pero a mí mi cicatriz me duele, y está cicatrizada y me duele igual. Entonces cada vez que duele o cuando me duele tengo que contar
toda la historia de por qué me hicieron esa cicatriz. Entonces ahí eso lo dejo como a interpretación, ya creo que se entiende un poco lo que quería decir con eso. Y lo segundo es que yo siempre me burlaba de mi abuelo. Mi abuelo era una persona con la que yo tenía ambivalencia, porque era una persona muy dictatorial, pero lo quería mucho. Era pinochetista, qué rabia. Bueno, yo cuando era pequeña siempre me reía de él porque yo me caía mucho y pasaba con las rodillas muy heridas, y él le bajaba la presión cuando veía sangre. Entonces yo, para molestarlo, siempre le mostraba mis rodillas como con las heridas abiertas para reírnos de él, porque se desmayaba. La cuestión extrema. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nuestras heridas y las heridas de los otros nos hacen sentir cosas, no son inocuas. Entonces yo siento que cuando leí, porque yo después de leer, cuando leí el libro por segunda vez, caché que era una crónica, ya pensaba que era literario. Y luego cuando vi que era autobiográfica, como que dije, este libro lo tengo que atesorar más. Y no porque las personas ficticias no tengan un dolor real en su ficticidad, en su ficción, no es porque no crea que en realidad esas cosas tienen vida también, no que esas personas existen en su mundo y que sufren, pero a una persona que la puedo ver en nuestro mundo, en nuestra dimensión, dije, esto tengo que atesorarlo porque no debe haber sido fácil, no debe haber sido fácil. Y de hecho había leído en una parte que ella decía, mucha gente lloró con esto, y es algo que me costó escribir, ¿cierto? Que era lo que tú decías, Coca, que ella señalaba que le costó mucho escribirlo. Y por supuesto que sí, ¿no? Oye, se me va a apagar el celular, así que chao. Ah, bueno, espérate. No. No. Fede dijo, menos mal que existen las heridas, así que aprendamos de lo que hay por allá y por aquí. Y dice, yo también tengo una cicatriz del tamaño de una mina de lápiz en un dedo y no sé cómo la hice. Wow. Bueno, también sucede, ¿no? Eso es una súper buena alegoría para las heridas. ¿Te queda muy poco, Coca? Sí, es que no encuentro el cargador, solo por eso me urge que no se vaya a guardar. Me fui, Ah, pero ya. volví. Bueno, vamos a ¿Se tener van? que hacer un cierre anticipado. Sí, No, pero porque si igual ya la está. Coca es la... Sí, ya estábamos cerrando. Sí. Quiero como agradecer mucho a las personas que se conectaron, al Fede por comentar, un comentarista activo, Sí. y por hacernos ciertos estos símiles y estas analogías que tú muy bien haces siempre. Los dejamos a todos súper invitados para leer Las heridas de Arelis Uribe, sobre todo a las personas chilenas, van a sentirse muy identificadas con muchos elementos culturales, familiares, escolares. Y nada, nos gustó harto el libro. No sé, chiquillas, si quieren decir algún último comentario. ¿No? Promocionar nuestro próximo capítulo. Vamos a estar leyendo este libro muy bacán, el de las tesis. Lo vamos a estar leyendo en 2 partes, así que una primera parte va a ser... Uy, no hemos dicho cuál va a ser la primera parte. Como hasta dónde La va a primera llegar mitad. La primera parte va a ser la primera y la segunda después. La segunda, parte. la de No. después. Ah, tiene una... Y cuando está termine dividido en dejaremos 2. de leer. No, pero esto está dividido en 2. Ya pero después Ay, vamos a ver, pero Dani, no te preocupes. cuantitativamente. Ya, ok, Cuantitativamente. pero igual hay que 29 de decirlo. agosto. En algún... Claro, el 29 de agosto vamos a estar leyendo súper interesante, estamos muy motivadas, así que escúchennos y también escuchen este de nuevo si quieren, o si quieren escuchar nuestro otro capítulo, están ahí, así que fácil acceso. Muchas Sí. gracias. Sí, Así, gracias. invitamos a compartir y a ver nuestros capítulos anteriores. Hay bastantes muy buenos. Y los invitamos a compartirnos si creen que hay alguien que les pueda interesar estas conversaciones locas y extrañas que tenemos a veces. Sí. Nada, gracias por unirse. Y eso. Que estén bien, Nos vemos. adiós. Chao. Chao, Peggy.